Bienvenidas y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. Hoy platicaremos con Juan Carlos Guerrero Valle, coordinador de la Comisión de Derecho Internacional y Comparado de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Vamos a hablar sobre Derecho Internacional Privado. Acompáñenme. Comenzamos. Juan Carlos Guerrero Valle es abogado por la Escuela Libre de Derecho. En esa casa de estudios también realizó las especialidades en obligaciones y en contratos mercantiles. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y está especializado en arbitraje, consultoría corporativa y litigio mercantil. Fue profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la Escuela Libre de Derecho. Es miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional Sección México y también es integrante de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Desde 2018, es el coordinador de la Comisión de Derecho Internacional y Comparado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a tu programa. No, el gusto es mío. Juan Carlos, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Juan Carlos, para comenzar y establecer un piso mínimo, ¿nos podrías platicar cuál es el objeto de estudio del derecho internacional privado? Sobre todo considerando este contexto de un derecho global totalmente diversificado. Mira, te platico un poco. La materia del derecho internacional privado tiene que ver principalmente con aspectos relacionados a cooperación procesal internacional, claro, aspectos relacionados a solución de conflicto de leyes y aspectos relacionados a solución de conflicto de jurisdicciones. Hay ramas que se desprenden de estos tres puntos principales, pero yo dejaría este contexto como el punto de partida inicial. Juan Carlos, ¿qué pasa con la materia penal? ¿Está dentro, está fuera de la órbita de protección de este derecho internacional privado? Tradicionalmente, la materia penal se ha establecido como parte del derecho internacional público. Y la razón principal es la ausencia de la posibilidad de los particulares de poder establecer qué es lo que se debe de considerar como un delito o no en cada una de las circunscripciones territoriales de cada uno de los estados. Digamos que la voluntad particular está ausente dentro del derecho penal internacional, mientras que en el derecho internacional privado la posibilidad de la voluntad de las partes como armadora de la estructura de ese asunto con vocación internacional es algo que se beneficia, que se reconoce y se privilegia, ¿no? De acuerdo. Juan Carlos, entonces, en ese mismo sentido, ¿cuál sería la diferencia entre el derecho internacional privado y el derecho internacional conflictual, por ejemplo? Yo te podría decir que el derecho internacional conflictual es parte del derecho internacional privado, pero el derecho internacional privado agota muchos otros aspectos. Al final del día, el derecho internacional conflictual nos resuelve los problemas que tenemos en conflicto de leyes y en conflicto de jurisdicciones. De acuerdo. Pero hoy por hoy tenemos otras formas de solucionar esos problemas a través de tratados internacionales y no necesariamente a través de normas conflictuales. Y todo el aspecto de cooperación procesal internacional es un aspecto que va más allá del derecho conflictual. Por eso el ámbito de aplicación es, en muchos aspectos se sobrepone uno con otro, y en muchos aspectos el derecho internacional privado es más amplio. Juan Carlos, me voy a adelantar un poco, vamos a regresar un poquito después a este tema, pero creo que vale mucho la pena. ¿Cuáles son las tensiones que se generan entre una visión estatista y una visión privatista precisamente para la resolución de conflictos del derecho internacional privado? Yo te diría, la tensión radica en la posibilidad que le damos a los particulares de poder resolver sus problemas con vocación internacional. De acuerdo. En una posición estadista, es el Estado el que termina resolviéndole al particular y supliendo la autonomía de la voluntad. Esa es una tendencia que hemos tenido durante muchos años y muy característica de los países centro y sudamericanos. México alcanzó a escapar de
de esta postura, alcanzó a privilegiar la autonomía de la voluntad, y en las reformas constitucionales de los últimos 20 años hemos podido visualizar cómo la autonomía de la voluntad y el reconocimiento de los particulares como ejes rectores para resolver asuntos de convocación internacional se ha privilegiado. Ahí es donde encontramos principalmente este conflicto, y en donde encontramos cómo el jusprivatismo está tomando auge en la mayoría de los asuntos de convocación internacional. Hay algunos asuntos que ha tenido que intervenir el Estado para tratar de encontrar una mediana regulación y evitar lo que para algunos estados puede significar un abuso del ejercicio de un derecho. Juan Carlos, me parece que en términos teóricos queda muy clara esta distinción. Sin embargo, podríamos dar un paso hacia el elemento práctico. ¿Nos podrías acompañar con algunos ejemplos? ¿Qué materia atiende el derecho internacional privado y cuál no es un aspecto del derecho internacional privado? Mira, cuando narraba esta parte en donde hablábamos de momentos en donde el Estado tiene que intervenir para regular y momentos en donde no, me venía a la mente el tema de maternidad subrogada, ¿no? De acuerdo. Estos contratos al final del día de renta de útero para poder procrear un hijo, y la filiación que nace por este tema de maternidad subrogada. Tenemos desde una determinada o amplia libertad que se ha reconocido en estados como Estados Unidos de América, en donde existen estos contratos, y estos contratos son sancionados judicialmente, hasta estos mismos contratos celebrados, ya sea en México, ya sea en terceros estados, y hablo mucho de estados de Europa del Este, donde también ha proliferado este tipo de contrataciones, en contraposición con estados como España, en donde el reconocimiento de esta autonomía de la voluntad ha sido restringida, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un estado ejerciendo esa facultad estadista de limitar la autonomía de la voluntad para determinar que los contratos con determinadas características, o el producto, o los niños producto de contratos, o de ejecución de estos contratos con determinadas características, sí serán reconocidos como hijos de los contratantes, y por tanto obtendrán una nacionalidad española. Y tenemos asuntos en donde el Estado español ha dicho, no, yo no reconozco los hijos de esos contratos. Ahí tenemos el juego y el conflicto entre estas ambas partes. Yo creo que el tema de maternidad subrogada es el tema actual en materia de internacional, el tema en donde vamos encontrando un sinnúmero de situaciones que se van dando en la práctica, y que nos retan a tratar de encontrar esas decisiones que pudiesen o no pudiesen ser justas, ¿no? Juan Carlos, vamos a una breve pausa. A nuestro auditorio, por favor, no se despeguen, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con el maestro Juan Carlos Guerrero Valle, coordinador de la Comisión de Derecho Internacional y Comparado de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Juan Carlos, una pregunta que nos ayuda a vincular el bloque anterior con este. ¿Cuál es la fuente o cuáles son las fuentes de derecho internacional privado que todas las personas juzgadoras en México deben de conocer? Ok, mira, yo te diría que como fuente primordial desde el punto de vista del juzgador, primero tenemos tanto los tratados internacionales como la legislación que hemos incorporado en nuestras leyes del día, ¿no? Es o en el Código Civil del Distrito Federal, o en el Código Civil Federal y en el Código de Comercio, encontramos normas, las que denominamos normas conflictuales, que nos vienen a resolver esos problemas de situaciones jurídicas con vocación internacional, y la decisión de qué derecho le debemos de aplicar a esas situaciones jurídicas con vocación internacional.
Un clarísimo ejemplo, que además ha sido motivo de reiteradas resoluciones, es el derecho aplicable a la forma de los matrimonios celebrados en el extranjero. Esos matrimonios celebrados en terceros estados, cuya decisión familiar es radicar en territorio nacional. Entonces, los conflictos matrimoniales y los conflictos de familia serán resueltos por los tribunales mexicanos, pero hay aspectos de ese matrimonio y de esas relaciones familiares que deben de ser analizados bajo la luz de un derecho extranjero. De acuerdo. Y son estas normas, las normas del Código Civil, del Procesal Civil y o del Código de Comercio, dependiendo de la materia, las que nos van a indicar qué derecho, cómo buscar ese derecho y cómo aplicar ese derecho, ¿no? En esta misma línea, Juan Carlos, ¿por qué llegaría un caso a la jurisdicción internacional privada? Precisamente porque, en primer lugar, porque nuestras normas conflictuales competenciales determinan que ese asunto debe de ser analizado en México. Podemos hablar desde asuntos como los de familia, los de nulidad de matrimonio, que las normas competenciales internacionales o internacionalmente aceptadas establecen que donde se dice el domicilio está en domicilio conyugales, donde está el juez que debe de conocer el asunto. Claro. Aspectos o puntos de contacto que radican en territorio nacional, el domicilio del deudor dentro de una relación jurídica internacional, o muchas veces es porque las partes deciden que los tribunales mexicanos sean los que resuelvan, aunque el derecho aplicable sea un tercer derecho, un derecho extranjero, ¿no? Hace algunos años suscribimos un convenio sobre acuerdos de elección de foro, uno de los últimos convenios que suscribimos en materia de la conferencia de la Haya, y este convenio nos permite válidamente seleccionar los tribunales mexicanos para resolver controversias, aun cuando el derecho aplicable a la situación jurídica sea un tercer derecho, puede ser el derecho alemán, americano, español, etcétera, ¿no? Ahí es en donde entramos, ¿no? Juan Carlos, ¿existen tribunales internacionales para esta resolución de asuntos privados? En principio diría no. Existen determinados tribunales internacionales para la protección de derechos de los particulares en ciertas situaciones con vocación internacional. Desde los tribunales de protección de derechos humanos, que al final del día terminan ingiriendo en aspectos de derecho internacional privado, que no nada más de internacional público, o tenemos los tribunales arbitrales de protección de inversión. Recientemente en México, en los últimos 2-3 años, hemos tenido algunos asuntos producto de estos convenios sobre acuerdos de elección de foro, en donde México ha participado, en estos convenios de protección de inversión en donde México ha participado, ha sido demandado, como es muy común en estos tratados, y en donde hemos salido en algunas situaciones beneficiado al Estado mexicano, en algunas situaciones condenado al Estado mexicano en beneficio de esos particulares, ¿no? Juan Carlos, vamos a una breve pausa. A nuestro auditorio, acompáñame a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando el gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reúnen sus conocimientos en materia de menores en la obra colectiva titulada Séptima Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez. El libro de la serie Justicia y Derecho habla de las obligaciones del tribunal y su compromiso con la vigilancia y defensa de los derechos de las niñas y los niños. Aborda temas como la restitución internacional de menores y la participación del Interpol en la recuperación de los niños en casos de sustracción internacional. Destaca la importancia de conocer la situación de los niños al momento del traslado ilícito y la necesidad de que los juzgadores logren las restituciones lo más pronto posible. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Gracias por continuar con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo resuelve el derecho internacional privado las lagunas jurídicas? ¿Cuáles son las garantías de seguridad jurídica que este ámbito nos puede ofrecer? Fíjate que el tema de lagunas jurídicas normalmente tiene dos soluciones. Una un poco más común o práctica, que es eliminar esas lagunas con instituciones jurídicas similares. Cuando tú vas a buscar en un derecho cómo resolver un asunto y no encuentras la figura jurídica, existe la posibilidad de encontrar o aplicar una figura jurídica similar. De acuerdo. La otra solución es una solución mucho más compleja, porque implica determinadas reglas o técnicas de implementación del derecho internacional privado que nos hace que cuando buscamos en un sistema jurídico y no encontramos una situación, una institución jurídica ni una análoga, entonces nos permita utilizar los mecanismos que nos da el internacional privado para saltar a un segundo sistema jurídico y buscar en ese segundo sistema jurídico la institución. Siempre ponemos como ejemplo, esto es básicamente lo que consiste el reenvío, y es precisamente en estas instituciones desconocidas donde existe la laguna, en donde nos va a permitir este salto. Cuando tratemos de buscar la institución del divorcio en el código canónico, no la vamos a encontrar. De acuerdo. Y entonces, al no encontrarla, es cuando tenemos que utilizar estos mecanismos para poder saltar a un sistema jurídico que nos permita sí encontrar la solución, pero sin perder ese punto de contacto que nos llevó primero al derecho canónico, ¿no? Esta diversidad jurídica o esta diversidad de fuentes del derecho, me imagino, genera también serias tensiones entre los estados parte que están resolviendo, o más bien los estados de los que las partes que están resolviendo el conflicto privado pertenecen. ¿Qué estrategias se han implementado? ¿Qué estrategias nos podrías comentar precisamente para resolver estas tensiones entre estados cuando pues la jurisdicción es entre privados? Fíjate que normalmente en el internacional privado una de las primeras cuestiones que buscamos es dónde vas a terminar tu ejercicio. No se trata nada más de resolver una situación jurídica con vocación internacional, sino que la sentencia que se dicte pueda ser debidamente ejecutada. De acuerdo. Entonces, eso, dependiendo del lugar fáctico donde tienes que ejecutar, a partir de ahí tienes que empezar a construir para cerciorarte que vas a cumplir con los requisitos para ejecutar en esa sentencia, aun cuando sea dictada por un tribunal de otro estado. Hay materias, como existen en México y ha existido durante mucho tiempo, materias que son exclusivas de tribunales mexicanos, ¿no? El Código Federal de Procedimiento Civil nos establece qué materias son exclusivas de conocimiento de tribunales mexicanos, y así muchos estados tienen estas mismas características. Entonces, debemos de tener cuidado si yo pretendo que un tribunal extranjero conozca de un asunto que es competencia exclusiva de tribunales mexicanos, porque entonces no voy a poder ejecutar en México y lo mismo me puede pasar en el extranjero. Yo creo que es la parte que le corresponde a los operadores jurídicos analizar al momento de afrontar un asunto con vocación internacional. ¿Pueden estos asuntos de vocación internacional privada abrir un nuevo camino para la resolución de un asunto de derecho internacional público? Estoy pensando fundamentalmente en la interpretación, por ejemplo, que es la que referíamos hace un momento con las lagunas jurídicas. ¿Hay una oportunidad dentro de estos asuntos de derecho internacional privado que se abra un nuevo sendero para la resolución de un conflicto de derecho internacional público? Yo te diría que sí. De acuerdo. Y la razón radica en que nos hemos esforzado en los nuevos replanteamientos del internacional privado, en esta evolución del internacional privado, en privilegiar en muchos aspectos la generación de leyes de soft law, que sirven como guía para resolver los asuntos de internacional privado, pero que también sirven de guía para la resolución de asuntos de internacional público, ¿no? Yo creo que es un mecanismo que cada vez los organismos encargados del análisis, discusión y propagación del derecho internacional privado han estado generando determinados principios o reglas
que impactan al internacional público y que sirven de guía al internacional público. Y eso está pasando en Europa y está pasando en Latinoamérica muy activamente. ¿Qué nos falta en México para fortalecer este mecanismo de derecho internacional privado? Yo mencionaría dos cosas primordiales, ¿no? Primero, hay una serie de tratados internacionales que urge que México suscriba, y esa urgencia radica en que resuelven problemas prácticos, en que otros estados, nuestros estados socios comerciales y socios migratorios ya lo suscribieron, como Estados Unidos, como la Unión Europea, y además tenemos flujos, nuestro principal flujo migratorio es de Estados Unidos y de España, ¿no? Es el segundo flujo migratorio. Entonces, teniendo esta coexistencia, es muy probable que tengamos asuntos con vocación internacional, y la suscripción de estos tratados internacionales, como el de cobro de alimentos, es imperativo, si no vamos a tener problemas. Hay algunos otros tratados con cierta antigüedad que, a partir de nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ya cumplió 10 años, 11 años, 12, ya llevamos más de 10 años de haberse implementado, se pueden analizar nuevamente para ver la posibilidad de suscribirlos. Yo creo que una tercera posibilidad o un tercer camino es aprovechar esta tendencia a la federalización de determinados materias que antes pertenecían o eran propias de los estados, para incorporar normas uniformes de derecho internacional privado. Ya hace muchos años existe una ley modelo de derecho internacional privado en México, que además fue pionera en Latinoamérica, y ahora, a raíz de esa tendencia a restringirle las facultades estatales para legislar en determinadas materias y pasarlas a la federación, en esa tendencia esperamos que pronto México pueda contar con una ley de derecho internacional privado, o incorporar esta ley, como lo han hecho otros estados, dentro de las legislaciones o las nuevas legislaciones federales. Yo creo que con eso avanzaremos significativamente. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo. Gracias por darnos las claves para entender esta materia. A nuestro auditorio, muchísimas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Palacio de Bellas Artes para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de Leonora Carrington. Vamos a conocerla. La pintora, escultora, grabadora, escritora, dramaturga y escenógrafa inglesa es considerada la última representante del movimiento surrealista. Se trata de una artista que tuvo acceso a un universo visual que no tenían otras personas. Desde pequeña, estuvo familiarizada con los mitos celtas, muy presentes en sus cuadros y obras de teatro, a los que sumó los mundos mágicos y fantásticos que descubrió en México. Leonora Carrington se relacionó con los artistas más destacados de la época, como André Breton, Picasso, Duchamp, Dalí, Remedios Varo, entre otros, quienes reconocieron su talento y propiciaron el desarrollo de su obra. Leonora Carrington se naturalizó mexicana y fue aquí donde produjo la mayor parte de su obra. El carácter autobiográfico de su producción artística y la búsqueda azarosa quedan de manifiesto en lo cotidiano y lo mágico, en sus seres fantásticos y los espacios que creó y han cautivado al mundo. En 2018, abrió sus puertas el Museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, donde es posible acercarnos a una de las personalidades más emblemáticas del siglo XX. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Leonora Carrington, cuyo legado refleja su particular manera de ver un mundo que no es evidente y que está lleno de magia.